Muy buenos días para todos. Para nosotros es muy importante poder contar con ustedes en esta mañana de Vidar, un proyecto que nos moviliza todos los meses a partir del día de hoy en este año. Muchas gracias a ustedes por estar siempre conectados aquí con nosotros, por estar en este proceso de formación misional que ya llevamos varios años realizando y que este año pues arrancamos con esta charla tan interesante que nos tiene el padre Jorge Moya. Pero no arranquemos este espacio sin antes poner las manos o poner en manos de Dios este espacio, poner en manos de Dios sus vidas, los proyectos que tenemos en Uniminuto virtual y a distancia, y ahora en esta gran familia que tenemos también con nuestros compañeros de San Camilo, que les damos, por cierto, una bienvenida muy cordial a este espacio que esperamos se disfruten de aquí en adelante. Así que le doy la palabra al padre Carlos Paneso para que nos regale una oración en esta mañana. Un abrazo especial en este nuevo año 2021. Estamos hoy comenzando esta experiencia de Vidar, estas conferencias que hacemos mes a mes, donde compartimos nuestra identidad misional, donde crecemos como comunidad de hermanos, de colaboradores. Y qué bueno que se den la oportunidad de estar con nosotros en este espacio. Hoy, de manera muy especial, quiero invitarlos para que se disponga con todo el corazón, con todo el alma, a vivir este espacio de formación, a vivirlo con mucha intensidad, sabiendo que este es un espacio que nos regalamos para crecer, para fortalecer nuestra vida, nuestra visión como colaborador. Así que qué bueno que te des la oportunidad y pongamos en manos de Dios esa experiencia. Para los que vienen por primera vez, quizás los hermanos que son de Bogotá Sur, Vidar significa eso, dar vida. Y es una conferencia que se está realizando hace ya más o menos unos 3, 4 años. Y en esa experiencia lo que hacemos es reunirnos cada mes para fortalecernos en la formación, en nuestros procesos de formación en identidad misional. Así que pues nada, bienvenidos a ese espacio, bienvenidos a los decanos, a todos los administrativos, al señor rector y a todos los que hacen parte de nuestra sede universitaria. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y te entregamos de forma muy especial este nuevo día. Tú sabes, Señor, las veces en que quizás nos hemos sentido fatigados y cansados. Queremos iniciar este día, Señor, sabiendo que tú nos acompañas, que tú nos tomas de la mano y que no nos sueltas. En medio de las contrariedades normales de cada día, tú, Señor, nos muestras tu camino de amor, nos muestras un camino de esperanza. Te pedimos que nos acompañes en este caminar, que nos muestres siempre a través de este camino lo que quieres para nosotros. Te entregamos nuestros sueños y proyectos, nuestras familias, todo lo que tenemos en el corazón y que anhelamos poner en tus manos. Aquí, Señor, lo dejamos en tu presencia y te pedimos que seas tú, Jesucristo, quien hagas crecer tu obra en nuestra vida. Te entregamos nuestro trabajo en la universidad. Te pedimos que hagas siempre prósperas y fructíferas las obras de nuestras manos. Te entrego la vida de cada colaborador y te suplico que a cada uno de ellos les bendigas y les fortalezcas en esta mañana. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quisiera dejarles un mensaje. La palabra hoy nos dice algo precioso y es que no debemos ponerles cargas a nadie, dice la palabra hoy, ¿no? Y es que quizás en el proceso de ser líderes, uno quisiera que todos fuesen como nosotros. Uno quisiera que todos tuviesen el mismo uniforme que nosotros. Pero quizás hoy la invitación que nos hace Jesús de manera muy especial es a que tengamos un corazón siempre abierto hacia los demás, un corazón siempre
entregado a los demás. Un corazón que siempre tenga la capacidad de no uniformar a los otros como yo quiero que sean uniformados, sino que entendamos que la vida, que el proceso de vida de cada uno es distinto y que es importante valorar el proceso de vida de cada uno. Por eso, papás, valora el proceso de vida de cada uno de sus hijos y entienda que cada uno es diferente y que no todos tienen que ponerse el uniforme suyo. Pero qué bueno que hoy, al entender eso, también entendamos que nuestro deber es brindar opciones, brindar caminos de vida para que los demás puedan también formar su propio criterio. Así que los dejo con Manuel y bienvenidos a Vidar. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a darle paso a esta conferencia Sobreviví al 2020 con el padre Jorge Moya, quien ahorita es el director académico del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros de Uniminuto. Y bueno, padre, no le doy mucha presentación porque yo sé que la conferencia de hoy ya será suficiente hoja para presentarse ante todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en este espacio y lo dejamos entonces para que nos compartan esta mañana esta conferencia, este espacio que nos tiene preparado para hoy. Manuel, muchas gracias. Un saludo para ti, un saludo para todos nuestros compañeros que se conectan, que están atentos a esta jornada tan especial que nos ayuda para poder formarnos, para poder crecer, para poder madurar muchos aspectos de nuestra vida que necesitan ser sanados, pulidos, que nos van introduciendo en cosas que necesitamos, porque el ser humano no está determinado una vez y para siempre. Siempre podemos ser mejores, siempre podemos crecer. Entonces, un saludo para todos, un saludo de bienvenida también para nuestro rector, el doctor Javier Arango. Un saludo muy especial para él también. Bien, entonces, mi nombre es Jorge Moya, ya me presentaron. Quiero compartir con ustedes hoy una reflexión. Sobrevivimos al 2020, sobrevivimos a ese año que acaba de pasar y que en estos días se cumple ya un año de una situación tan compleja para toda la humanidad. Voy a compartir con ustedes entonces la pantalla y un video que espero lo escuchemos, lo miremos con atención y escuchemos el mensaje que nos trae. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia. Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Quise compartirles para comenzar este mensaje que fue escrito, fíjense ustedes, por un humorista, presentador de televisión de origen cubano que reside en Miami, Alexis Valdés.
Y con ese mensaje tan especial y tan profundo que el mismo Papa Francisco tomó ese poema que se llama Esperanza y lo puso en su último libro, esta entrevista que le hacen al Papa en este libro que lleva por título Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor, que se lo recomiendo de manera bien especial. Y toma precisamente este poema para decirnos siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Mientras existan seres humanos dispuestos a construir, dispuestos a compartir, dispuestos a la solidaridad, dispuestos a la fraternidad, siempre hay una salida para todo. Entonces, a partir de este mensaje, pues vamos pensando un poco en esta situación del 2020 para nosotros, este último año que hemos vivido de una manera tan particular, y tratar de descubrir, bueno, cómo lo hemos vivido, qué ha acontecido con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, amigos en nuestro entorno durante este año tan impactante para toda la humanidad. Y bueno, entonces también les comparto a partir de aquí la reflexión para el día de hoy. ¿Sobreviví al 2020? Es la gran pregunta. ¿Sobrevivimos al 2020? Pues si estamos aquí es porque hemos salido adelante, porque no nos hemos hundido, porque no hemos sucumbido. Tal vez venimos aporreados, golpeados, tal vez en este momento hay muchas cosas que todavía nos cuesta aceptar, tal vez ni nos hemos dado cuenta que hay cosas que están actuando en nosotros y que nos han marcado de manera importante, y los otros las ven, pero nosotros no las vemos, porque todo ha salido de lo cotidiano, todo se ha salido como de lo habitual, y nos han introducido obligatoriamente, digámoslo así, un virus nos ha introducido en una realidad que nosotros no habíamos programado. Entonces, ¿sobrevivimos al 2020? Bueno, si sobrevivimos, ¿qué pérdidas tuvimos durante este 2020? La primera pregunta. Voy a dividir un poco la reflexión en tres momentos. La primera es esta: ¿qué o a quién perdimos? En este momento, bueno, somos muchos los que estamos conectados. En Uniminuto tenemos noticias durante este tiempo tristes. Hay personas, compañeros, estudiantes que fallecieron, profesores que han fallecido, algunos estudiantes administrativos y docentes que han perdido a sus seres queridos o los tienen muy enfermos. ¿Qué perdimos? Otras personas perdieron su trabajo. Otras personas tuvieron que dejar lo que tenían hecho, lo que tenían planeado, sus proyectos, todo lo que venían haciendo, porque se les derrumbó y tuvieron que volver a casa, a refugiarse en casa de sus padres. Y esa es una situación de pérdida bien importante, lo que tuvieron que dejar. Otros salieron de sus casas y entonces los padres tuvieron que experimentar la pérdida de los hijos que se van, etcétera. Entonces, ¿qué cosas o qué personas perdimos? Cosas materiales, proyectos, personas, lugares, salud. ¿Cómo ha estado nuestra salud durante este 2020? No solo en lo que tiene que ver con el coronavirus, sino en lo que tiene que ver con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional, con nuestras relaciones interpersonales. Tantas cosas que nosotros podemos enfocar desde el punto de vista de la pérdida, y tal vez no lo hemos visto desde ahí. Pensamos que la pérdida tiene que ver únicamente con los seres queridos que parten, que fallecen y que ya no vamos a volver a ver. Entonces, hay muchos aspectos desde los cuales podemos interpretar la pérdida. Y entonces cada uno desde esa realidad nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué perdí durante este 2020? Tal vez también tuvimos pérdidas positivas, ¿no es cierto? Empezamos a valorar mejor otras cosas y entonces perdimos un poco de arrogancia, perdimos el deseo de consumir, de pronto ha disminuido un poco. Esas situaciones importantes. Bien, después de esa pregunta, es qué hacer ante la pérdida, ¿sí?
si hemos perdido, si nos sentimos golpeados, impactados por la realidad en cosas muy importantes. Algunas parejas terminaron también su relación de pareja, por ejemplo, y eso es una pérdida importante. A las pérdidas nosotros pues tenemos que hacerles duelos, ¿sí? El duelo es muy importante en cualquier tipo de pérdida. ¿Qué hacer? A ver, cuando la persona está en esas situaciones de pérdida, nosotros, ¿cómo debemos acercarnos a esas personas? ¿O cómo esperaríamos que los demás se acerquen a nosotros? Porque seguramente estamos necesitando apoyo, estamos necesitando compañía, estamos necesitando estímulo. Y en este momento debemos estar muy atentos a eso. Entonces, cuando estamos en esas situaciones de pérdida, en esas situaciones dolorosas y tristes, primero no necesitamos que nos alegren la vida o que nos ayuden a escapar del dolor. Aquí yo no vengo como con una varita mágica a solucionar los problemas de nadie. Yo vengo precisamente a compartir una experiencia que nos ayude como a sacar la cabeza un poquito del agua en que estamos hundidos, pero nunca para pretender que con una sola charla y unas cuantas palabras va a cambiar la situación de dolor, de sufrimiento a causa de la pérdida. No, porque sería una actitud abusiva de parte mía. Entonces me acerco a la realidad de ustedes y también seguramente ustedes se acercarían a mi realidad de pérdida con respeto, ¿no es cierto? Como si entráramos en un lugar sagrado, en un espacio sagrado que es la vida del otro que está sufriendo y que la está pasando mal. ¿Qué necesitamos entonces? Alguien que no se incomode con nuestra tristeza y nuestras lágrimas. Alguien que sepa estar ahí sin que nuestra realidad lo sobrepase, ¿verdad? Alguien que esté dispuesto a darnos compañía, a estar ahí, a estimularnos de alguna manera, sabiendo que tenemos alguien en quien apoyarnos, en quien reclinar la cabeza, recostar nuestra cabeza y poder llorar o poder expresar nuestra tristeza, o sea, tan solo poder estar en silencio, pero alguien que está ahí y que sin muchas palabras nos dé apoyo, orientación, nos dé consuelo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos en los momentos de duelo, en los momentos de sufrimiento intenso. Las palabras a veces no nos sirven, los discursos no nos sirven, esos discursos prefabricados. A veces ni siquiera las citas bíblicas o las experiencias religiosas en ese momento de sufrimiento pleno, donde está ahí en vida el sufrimiento que nos está sobrepasando por el impacto de la pérdida, tal vez ahí no nos diga nada todavía. Entonces, saber acompañar, saber estar ahí, que unos a otros podamos apoyarnos y no dejar que el otro se hunda. Muy bien, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Por favor, le pido que revise y lo pueda apagar. Bien, entonces hay que vivir el proceso del duelo, les decía yo. Nosotros pensamos que el duelo es solo cuando muere alguien, un ser querido. Entonces relacionamos duelo con muerte física. No. Los duelos se hacen cuando nosotros pasamos de una situación a otra situación y ese cambio nos implica un desgarre interno profundo. Primero pensamos, claro, en las personas que mueren, pero también podemos pensar en el que se jubila, una persona que llevaba trabajando gran parte de su vida y ahora resulta que por su edad tiene que jubilarse, recibir una pensión y después de estar ocupado todo el tiempo, ahora tiene demasiado tiempo. Va a disfrutar de lo que hizo durante su trabajo, de todo lo que pudo aportar a su plan de pensión si la tiene, pero se le cambia la vida de una manera importante y hay que hacer un proceso de duelo. También les dije, cuando las parejas terminan una relación, cuando se ha convivido con una persona, ya sea 1 año, 5, 10 o 30, hay algo que procesar, hay algo que sanar, hay algo a lo cual hay que hacerle el duelo, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos los duelos, cuando nosotros pretendemos que las cosas importantes de la vida que hemos dejado o que nos han presionado para dar un paso diferente no son importantes o que no nos afectan demasiado, en cualquier momento, tarde o temprano, va a aflorar en nosotros. Y a través de muchas situaciones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, como veremos en un momento más. ¿Qué es hacer el duelo? ¿Qué es el duelo?
Entonces, el duelo viene a ser como esa respuesta o un conjunto de respuestas, como les decía, de tipo físico, emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, que siguen a la pérdida de alguien o de algo. Si ustedes han tenido pérdidas importantes y han vivido el duelo, pues estarán de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Hay una serie de reacciones a nivel general. Porque el ser humano es un ser integral, no somos una suma de partes, ¿verdad? Somos seres integrales y las cosas nos afectan de manera total. Entonces ahí no podemos pretender como sacar de lado cosas, no. El duelo es algo que nos afecta de manera total y eso se expresa de diferentes formas. El duelo es un conjunto de reacciones personales que sigue esa separación parcial o definitiva, ¿no es cierto? Reacciones. Siempre estamos reaccionando, como les digo, a veces de manera consciente, otras veces de manera inconsciente. Pero hay una serie de reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? Entonces, a nivel físico, miren, yo sé que ustedes, y yo también lo he sentido durante este último año del 2020, cuando nos obligaron de alguna manera, pues por el bien de todos y por esa solidaridad extraña de que tenemos que distanciarnos de los demás para hacerles el bien, cuando nos habían enseñado lo contrario, que había que acercarnos al otro, etcétera, para ser solidarios y construir lazos de humanidad. Entonces ahora el encierro, las cuarentenas, el cortarse de raíz con los hábitos que traíamos, con las actitudes cotidianas, va produciendo en nosotros una serie de afecciones. Y empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué ahora me duele la cabeza? ¿Por qué siento como este cansancio y esta fatiga? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿No es cierto? Oigan, ya no me da hambre o al contrario a veces resulta que me desfogo en la comida, porque también puede ser una manera de huir de ese enfrentamiento con las emociones y las sensaciones que estamos sintiendo, ¿no es cierto? Nos sentimos débiles, nos sentimos inquietos, incluso en la vida en pareja, esa falta de deseo sexual. Fíjense que a nivel físico todo esto nos va impactando. Yo he tenido que escuchar a muchas personas a lo largo de este tiempo que me hablan de todos estos fenómenos en su vida. Y a veces sin relacionarlo con el 2020 que llamamos nosotros, sin relacionarlo con eso, van hablando de estas cosas y vamos encontrando que sí, esto ha traído unos cambios y ha traído unas alteraciones en la vida personal y en la vida familiar a nivel físico. A nivel emocional, hombre, empezamos a sentirnos un poco más sensibles. El genio como que se dispara, ¿no es cierto? Vivimos como una sensación de irrealidad. Oiga, si estará pasando esto, no estará pasando. Realmente la humanidad tuvo que aquietarse de esta manera. Realmente tuve yo que romper con mis hábitos cotidianos. Realmente esto del encierro y de las cuarentenas es verdad. Realmente llevo tanto tiempo en esta actitud y en este cuidado y con este tapabocas y con esta serie de cuidados en mis manos, lavándome continuamente. Realmente esto está pasando. Es como una sensación de irrealidad. También sensaciones de pánico, ¿no es cierto? Empezamos a experimentar esas cosas que nos sobrepasan. No lo creemos, negamos. Nosotros cuando estamos en situaciones y en procesos de duelo tendemos a negar lo que pasa, ¿verdad? No es cierto, esto no me está pasando a mí. Mi mamá no pudo haber partido, mi esposo no pudo haberse ido, mi hijo no pudo haberse visto afectado de esa manera, yo no pude haber perdido el trabajo. No, esto como que no es verdad, ¿verdad? Entonces vamos negando esto. Nos ponemos en contra incluso de situaciones o de personas, protestamos contra la persona que falleció. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿No es cierto? Los parientes, es que no hicieron todo lo que tenían que hacer, ustedes lo descuidaron, si hubieran hecho esto, si hubieran hecho lo otro. Contra los médicos, porque entonces consideramos que no hicieron todo lo que tenían que hacer. No le aplicaron los medicamentos o no siguieron el procedimiento adecuado, etcétera. Y muchas veces contra nosotros mismos, porque el complejo de culpa nos embarga y sentimos que pudimos haber hecho mucho más y no lo hicimos. Y también contra Dios. Digámonos la verdad, entramos en una pelea con Dios. Entramos en una protesta ante el Dios que nosotros creemos todopoderoso en el sentido de que Él puede alterar las cosas si nosotros le rogamos de todo corazón.
pero que a veces Él no se mete en esas cosas de la vida para alterar lo que Él mismo estableció en sus leyes naturales. A nivel mental, como les decía, los sentimientos de culpa, sensación de miedo. Hay gente que ya no quiere acercarse a los otros porque ¿qué me va a pegar? ¿Qué me va a prender? ¿No es cierto? Ya no quiero salir. ¿Yo para qué voy a salir? Si ya esto pierde sentido para mí, si mi ser querido no está, si esto me está impactando a mí de una manera tan poderosa, ¿cómo el mundo puede estar tan ignorante ante el dolor que me está embargando? ¿No es cierto? Esa tristeza que no hemos experimentado seguramente en nuestro momento, falta de concentración también, divagamos, nuestra mente empieza a llevarnos por esos mundos de dolor y de tristeza, y entonces no logramos concentrarnos, ¿verdad? Las pérdidas de proyectos, del sentido de la vida, búsqueda de la persona fallecida, porque no queremos aceptar que se fue, y la buscamos en sus espacios, la buscamos en su ropa, la buscamos en los recuerdos, la buscamos en las fotografías, ¿no es cierto? Y nuestra memoria también va sintiéndose afectada a ese nivel mental. A nivel espiritual, descubrimos que somos limitados, descubrimos que no somos omnipotentes, descubrimos que eso que nos había querido vender el mundo, como la idea de que todo lo podemos y que todo puede ser logrado y que incluso podemos hacer eterna la vida o prolongar la juventud no sé cuánto tiempo y que podemos obtener toda la riqueza que queramos y todo ese tipo de cosas, empezamos a experimentar que todo eso no es tan cierto o no es tan real. Somos limitados. A cualquier momento nos podemos enfermar o en cualquier momento el dolor y el sufrimiento puede tocar a nuestra puerta. Y entonces somos frágiles, perdemos esa sensación como de que somos inmortales y sobre todo, como les decía, nos peleamos con Dios, ¿verdad? O al menos con ese imaginario de Dios que tenemos, que a veces es el gran problema frente al dolor y el sufrimiento. El problema no es Dios, el problema es la imagen que nos hacemos de Dios. Entonces eso frente al duelo. Son sensaciones, son circunstancias que nos llevan a esas reacciones naturales. Si estás sintiendo eso, si lo has sentido a lo largo de este tiempo, estás viviendo un proceso de dolores, de sufrimiento, pero lo estás procesando a través del duelo. Esto es un proceso. Fíjense que el duelo no es 2 días esto, 3 días lo otro y 4 días ese más. No, los duelos son unos procesos. El duelo lo vive cada quien de manera diferente. No le pidas a tu hermano, a tu hermana, a tu pareja, a la otra persona que comparte contigo ese duelo, que lo viva de la misma manera que tú. Cada uno tiene una manera de reaccionar ante el duelo, cada uno está equipado de manera diferente para enfrentar las pérdidas, para enfrentar todo eso que se le ha venido encima sin esperarlo. Cada uno lo hace de manera diferente. Hay que cuidar de manera especial, por ejemplo, a los niños. Cuando los niños experimentan también esas pérdidas, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, porque también ellos tienen sus procesos propios. Pero todo esto son reacciones naturales. ¿Qué debemos procurar? ¿Qué debemos hacer? No quedarnos hundidos en el dolor y en el sufrimiento. Miren la imagen. Es una persona abatida, es una persona que está ahí como diciendo, ¿qué hago? Esto me está sobrepasando, ¿verdad? Entonces la invitación es a no permitir que esas sensaciones, que esas reacciones se extiendan en el tiempo. No permitir que nos dominen, que esas emociones negativas nos secuestren. No permitir que las emociones negativas secuestren la totalidad de nuestra persona. Como le dije, somos un todo y hay fuerza de voluntad y tenemos la fuerza espiritual y si nos alimentamos bien y si hacemos ejercicio, buscar la manera de que esas sensaciones, que esas experiencias no se extiendan en el tiempo, ¿no es cierto? No aislarnos. La tendencia cuando estamos mal es a aislarnos. La excusa muchas veces es que no queremos molestar a nadie, es que quiero vivir mi dolor solo y eso es muy respetable. Pero desde el punto de vista de la salud mental, de la salud física, de la salud espiritual, de la salud integral, no es buena estrategia el aislamiento cuando estamos en situaciones de pérdida. No es sano romper con las rutinas. Yo sé que se ven alteradas, a mí mismo se me han visto alteradas las rutinas por estas situaciones de dolor, de pérdida, de tener que hacer renuncias y ese tipo de cosas. Pero no romper las rutinas, porque las rutinas nos ayudan como a ubicarnos mejor
para que no nos dejemos sobrepasar por esas emociones. Abrirse a buscar ayuda. Siempre no somos omnipotentes y ya lo experimentamos. ¿Qué hay que hacer? Buscar ayuda con los que me pueden ayudar. Hay profesionales. Uniminuto tiene personas que nos pueden ayudar. Está todo el personal en el campo psicológico atendiendo, en el campo pastoral. Ustedes pueden con el padre Carlos Paneso preguntarle cómo puedo, necesito un contacto, necesito hablar con alguien, necesito desahogarme, necesito sacar esto que está dentro de mí. Y Uniminuto les ofrece también esos espacios. No quedarse encerrados, abrirse, buscar ayuda y entender que todo esto es un proceso que exige paciencia, ¿verdad? Porque como es en el campo del dolor, en el campo de las emociones, en el campo de lo más sagrado que tenemos, ir sanando, ¿no es cierto? Ir transformando todo ese dolor y ese sufrimiento implica tiempo. Y ese tiempo implica paciencia. Y debemos tener paciencia con el que pasa y sufre el proceso de duelo y con nosotros mismos si estamos en esos procesos de duelo. Ser pacientes, saber esperar, no apurar las cosas, porque pueden llevarnos a una situación de no adecuado manejo de la situación y tarde o temprano va a volver sobre nosotros hasta que lo hagamos bien, hasta que lo hagamos juiciosamente. El asunto es que la realidad en que nos movemos, el mundo en que nos ha tocado vivir tan acelerado, no nos ha educado mucho para la paciencia. Ustedes y yo lo sabemos. Queremos todo ya, aquí y ahora. Nos gustan las fórmulas mágicas. 7 claves para encontrar el trabajo perfecto. 5 pasos para lograr el amor de la persona amada. Y nos gustan las cosas así. Denos fórmulas mágicas. Y a veces nos peleamos con quienes dieron las fórmulas porque resulta que no produjeron en nosotros los resultados que esperábamos. No, la vida no funciona así. Lo serio en la vida, lo delicado en la vida, lo sagrado en la vida no funciona así. Todo tiene un proceso. A mí me gusta pensar en el proceso de la gestación. ¿Cuánto tiene que hacer de tiempo una criatura en el vientre de su madre para nacer más o menos de manera adecuada? 9 meses. 9 meses. Si nace con menos de ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces la persona va a nacer con una serie de situaciones de deficiencias que necesitan suplirse a través de máquinas y de un cuidado médico especial, ¿verdad? Lo normal son 9 meses. Por más de que la mujer le ruegue a Dios que se lo dejen 4 y medio para no vivir ese proceso tan largo, no va a pasar. Porque el proceso normal es ese y se necesita la paciencia de los 9 meses, ¿de acuerdo? En la vida es lo mismo, estamos como en esos procesos de gestación, en esos procesos donde vamos nosotros dando pasos, ¿no es cierto? Uno a uno, un paso a la vez, y vamos avanzando hasta lograr el objetivo de salir, ¿no es cierto?, ya airosos frente a estas situaciones, aunque nos van a seguir marcando de alguna manera, vamos a seguir recordando, pero ya el recuerdo no nos hará daño. Entonces, mucha paciencia, paciencia con nosotros, paciencia con los demás. Bien, eso en cuanto a esa primera parte de cuáles son las pérdidas que hemos tenido y cómo afrontarlas, ¿verdad? En un segundo momento, yo les invitaría también en este proceso que estamos viviendo de pérdidas, porque todos las estamos viviendo, tomar conciencia de que la vida está hecha de pérdidas, ¿de acuerdo? La vida es una pérdida constante porque estamos haciendo o dando pasos a cambios también importantes. Y cuando avanzamos hacia una situación, dejamos otra situación. Desde el mismo momento que nacemos, estamos teniendo pérdidas. Cuando el bebé nace, pierde la seguridad que tenía en el vientre de su madre. Allí él no tenía que alimentarse por sí mismo. Allí él no tenía que inhalar el aire para respirar por sí mismo. Allí todo acontecía dependiendo de la madre. Él solo tenía que estar en el vientre y dejar que el proceso siguiera tranquilamente. Una vez nacidos, perdemos todas esas cosas, ¿verdad?
Tenemos que empezar a respirar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a llorar para decir que tenemos hambre o que tenemos un dolor o que algo nos pasa, ¿verdad? Tenemos que empezar a ubicarnos en el mundo y empezar a hacer cosas por nosotros mismos. Entonces ya perdimos ese estado ideal que teníamos en el vientre de la mamá. Y así van sucediendo en la vida muchas pérdidas. En el libro del Eclesiastés, en la Biblia, capítulo 3, versos 1 al 15, empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y empieza después, hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para plantar, otro tiempo para recoger. Y así podemos ampliar esto del tiempo para cada una de las circunstancias de nuestra vida. Un tiempo para estar alegres, un tiempo para estar tristes. Un tiempo para hablar, un tiempo para callar. Un tiempo para cada cosa, un tiempo para trabajar y un tiempo para el ocio. Hay un tiempo para cada cosa. Y la vida nos va enseñando precisamente que hay pérdidas en ese sentido. En cada momento vamos a estar tristes en un momento y en ese momento la alegría como que nos cuesta. Pero vamos a estar alegres en otros momentos y la tristeza no nos va a sobrepasar. El tiempo nos conduce a la separación de cosas muy valiosas. Ya les dije, por ejemplo, para poder entrar en la pubertad o en la adolescencia, tenemos que renunciar a la niñez. Cuando queremos nosotros buscar realizarnos como personas en el mundo laboral, en el mundo sentimental, emocional, pues tenemos que dejar la seguridad de la familia, ¿verdad? Tenemos que renunciar a esa seguridad. A algunos les cuesta demasiado eso. Tenemos que renunciar también muchas veces a la belleza. Esa no es eterna. La belleza, nosotros podemos buscar muchas estrategias para modificar nuestro aspecto, pero llega un momento en que la naturaleza cumple su cometido y tarde o temprano la belleza se va. La salud también, muchas veces la perdemos. Qué bueno cuando hemos tenido muy buena salud y qué bueno cuando nosotros hemos podido disfrutar de la vida de muchas maneras sintiendo que nada nos afecta, pero tarde o temprano nos pasa la cuenta. Si hemos abusado no sé, del licor, de la comida, de la manera en que tratamos nuestro cuerpo, pues tarde o temprano va a haber un problema de salud. Y si hemos llevado una vida sana, pues también a los sanos los afecta la enfermedad, los afecta aquellas situaciones que tienen que ver con el organismo y entonces vendrán los problemas de salud. La independencia también la perdemos algunas veces. Hay algunas personas que hacen opciones en la vida que implican renunciar un poco a esa total libertad, por ejemplo, que tenían y empezar a entender la libertad ya compartida, no solos. Y una libertad compartida es muy diferente a la que teníamos solos. Entonces hay que renunciar también a eso. Ahí hay una pérdida importante, pero fíjense cómo las pérdidas, si las enfocamos adecuadamente y las entendemos adecuadamente, nos van llevando también o nos pueden llevar a situaciones mejores, a madurar, a crecer, a descubrir otras posibilidades que no sabíamos que teníamos o que nos podían también causar mucho bien y mucha alegría o que nos podían traer un bienestar, pero siendo conscientes de que para poder disfrutar de la ganancia, pues hay que pasar precisamente por la pérdida. Entonces crecemos en la medida en que enfrentamos de manera constructiva las pérdidas. Ahí vamos madurando, ahí vamos creciendo. Es en el esfuerzo como los músculos se van haciendo fuertes. Los músculos no se hacen fuertes únicamente porque yo vaya caminando por ahí y nada más. Cuando yo quiero músculos fuertes, músculos resistentes, tengo que hacer ejercicio, tengo que alzar pesas. Tengo que hacer cosas que impliquen esfuerzo, lucha, ¿no es cierto? Pero sé que eso va a lograr en mí un cuerpo armónico o un cierto bienestar en mi salud, una sensación de tranquilidad, etcétera. Y todo eso cuesta, pero me va madurando, ¿verdad? Entonces, en la medida en que afrontamos de manera constructiva los obstáculos de la vida, es como si estuviéramos haciendo una competencia olímpica. Pero sabemos que eso nos va haciendo mejores personas y nos va capacitando mucho mejor para enfrentar la vida y para ayudarle a otros a enfrentar la vida. Ahora bien, el tema del dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo nos afecta? Pues la intensidad del dolor depende del valor atribuido a lo que perdimos, ¿no es cierto? ¿Qué tanto valor le damos
a quién perdimos o a lo que perdimos, en esa medida también el dolor nos impactará. De manera menor, de manera mediana o de manera mayor. Eso depende, como les decía hace un rato, de lo que cada uno experimente o cómo experimente el dolor. Por eso los duelos son diferentes. Por eso en la familia vive diferente el duelo cuando se ha muerto la pareja. El otro vive el duelo de una manera muy diferente a cómo lo vive el hijo, cómo lo vive la hija, cómo lo vive la hermana, cómo lo vive la mamá. Son situaciones muy diferentes y así en esa medida también será el dolor. Bien, ¿qué aprendizajes nos ha dejado la pandemia? Entonces, hasta aquí un poco el tema de, bueno, hemos tenido pérdidas, nos han impactado las pérdidas, nos han modificado muchas cosas las pérdidas, nos han alterado, nos han afectado de diferentes maneras a nivel emocional, espiritual, mental, etcétera, físico. Y todo esto necesitamos enfrentarlo a través de los procesos de duelo. Y debemos buscar las herramientas y debemos ser conscientes de eso. Y si queremos salir adelante de todo eso, trabajar en la sanidad de toda nuestra persona, buscando los recursos adecuados. Ya les dije, Uniminuto nos ofrece algunos, pero también podemos encontrar otros recursos, ¿verdad? Siempre buscar la manera de salir adelante sin quedarnos postrados en el dolor y el sufrimiento de la pérdida y ayudar a otros a poder enfrentar también sus dolores a causa de las pérdidas. Después de este proceso, ¿qué podemos descubrir entre otras cosas? Hay muchas cosas que se van descubriendo como aprendizajes de la pandemia. Entre otros, ¿cuáles? Yo les propongo algunos que se han ido descubriendo y que son supremamente importantes. Uno muy importante y tal vez del que más se ha hablado. El futuro depende de la manera en que lo enfrentemos juntos. No de manera solitaria, ni individualista, ni parcializada, ni local. No, lo enfrentamos juntos. Se necesita un liderazgo colectivo. Nos hemos dado cuenta de eso. La individualidad produce caos. La individualidad lleva al egoísmo. El egoísmo lleva a que unos se pretendan salvar al margen de los otros que se hunden, ¿verdad? Así la humanidad no sale adelante. Hoy nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tienen algunas personas en algunas funciones dentro de la sociedad que no les habíamos dado toda la importancia que se merece. Entonces, estamos en el mundo juntos y nos beneficiamos juntos y nos salvamos juntos. Es cuestión de un liderazgo colectivo. Por eso, entre los desafíos más grandes que no vamos a poder superar si no trabajamos realmente juntos están, y esto nos hemos dado cuenta durante la pandemia, el tema de la salud, ¿verdad? La salud en todo lo que tiene que ver con la gran estructura del mundo médico y todo ese tipo de cosas, pero también en el cuidado de nosotros mismos. Necesitamos dar un cuidado especial al tema de la salud y una salud para todos, velar por la salud de todos, no de unos privilegiados. Y todos tienen la misma dignidad, todos los seres humanos sobre la tierra tienen derecho a disfrutar de una buena salud y a ser atendidos en sus momentos de alteraciones en su organismo o de alteraciones mentales en su salud integral. Otro gran aporte que nos hace la pandemia en el proceso de reflexión, los derechos humanos. Hay personas que están siendo tratadas en el mundo como casi animales, poco menos que animales muchos de ellos. Hablamos de los derechos humanos y de que todos tenemos los mismos derechos, pero hay personas que las tratamos como si fueran inferiores, personas como si fueran de una especie inferior a nosotros mismos. Hay países enteros, poblaciones enteras que están viviendo en condiciones infrahumanas, donde se pisotea su dignidad y se les olvida. Estamos hablando de colectivos dentro de la sociedad que también están sufriendo la discriminación y no se les valora en su dignidad como personas. Hablamos del progreso económico. Seguimos viendo cómo la riqueza se concentra en unos pocos y cómo gran parte de la población mundial sufre
a causa de la economía que los afecta de manera importante, ¿verdad? Vemos cómo durante este tiempo los grandes ricos del mundo se siguen enriqueciendo. Tristemente vemos situaciones donde así sucede, desaparecen los emprendimientos, han desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? No solo en Colombia, sino en el mundo entero. Desaparecen millones de emprendimientos y esas luchas que emprendieron algunos en el campo de la economía y los avasalló la situación. La democracia y los populismos, ¿verdad? Vemos cómo también en la parte política se hace manipulación de la situación muchas veces. Y si no estamos unidos, nos vamos a dejar llevar por las ideologías, nos vamos a dejar llevar por las polarizaciones, nos vamos a dejar llevar por las noticias falsas, nos vamos a dejar llevar por todo eso que se llama el mundo de la posverdad en que estamos viviendo si no pensamos en conjunto. Si no escuchamos al otro, que también piensa diferente a mí y que juntos podemos enriquecer nuestra manera de ubicarnos dentro de la sociedad, cuidando la democracia y evitando los populismos. La revolución digital, ¿no es cierto? También tener conciencia de la importancia. Nos hemos quedado atrás y esto utilizado para bien puede producir frutos muy importantes. Sobre todo en el campo de la comunicación y del acercamiento de la humanidad, pero todavía hay grupos humanos que no pueden acceder a todo esto de la revolución digital. Tener en cuenta el cambio climático, el problema que se está como en estos momentos también dejando de lado cuando las grandes potencias se desentienden del compromiso que tienen con la casa común, el tema de la ecología, el cuidado que debemos tener con esta tierra, con la madre tierra, como le llamamos, donde todos habitamos, ese organismo del cual nosotros somos órganos, pero que debemos cuidarla, porque ella es la que a nosotros también nos ofrece todo para vivir. Entonces hay una responsabilidad en el campo de la ecología. También vamos descubriendo la desigualdad. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentenas, etcétera, vamos viendo las desigualdades de una manera casi plena, de una manera mucho más grande y avasallante, ¿verdad? Han aflorado las grandes realidades de nuestra sociedad. La gente que tuvo que salir de alguna manera durante las cuarentenas porque no tenían qué comer, porque no tenían cómo sacar adelante a sus hijos. Vamos viendo todas esas situaciones de desigualdad, donde algunos tienen privilegios médicos, donde algunos tienen privilegios de muchas clases y gran parte de la población no los tiene. El tema de las migraciones o la educación, también todo esto son planteamientos importantes que Uniminuto tiene una responsabilidad gigante y que la ha ido asumiendo poco a poco, ¿verdad? El tema de la educación, una educación de calidad y una educación al alcance de todos y una educación que sea posible para sobre todo los más vulnerables, los desposeídos, los que no tienen los recursos económicos para poder acceder a la educación como muchos otros. Ese compromiso con la educación y una educación que realmente aporte a la persona para la construcción de una mejor sociedad y no solo para la búsqueda de realizaciones puramente egoístas y personales, sino para aportar al mundo, para construir un mundo cada vez más humano, un mundo cada vez más justo, un mundo donde haya verdadera igualdad social, ¿verdad? Y la solidaridad, solidaridad con todos, solidaridad con los migrantes, como decíamos hace un momento, solidaridad con el que sufre, solidaridad con el carente, solidaridad con el anciano, solidaridad con los pueblos vecinos que a veces necesitan más de nuestra comprensión que de nuestro egoísmo y de las puertas cerradas y de los muros. Todo esto se va descubriendo cada vez más de una manera plena a la luz de esta pandemia. Es lo que nos va revelando toda esta situación, como que ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha descubierto lo peor de nosotros. Pero eso ya es un buen síntoma, a mí me parece que lo es. Ir mirando esto, ir retomando la dimensión de todas estas cosas, nos permite mirar con más realismo la vida. Y por eso, como la miramos con más realismo, entonces podemos mirar la mejor manera de juntos salir adelante en todas estas situaciones. Se ha puesto en evidencia durante la pandemia nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Nos sentimos impotentes ante el virus. Ha venido una situación como esta a decirnos que no somos omnipotentes. Ha venido a decirnos que podemos tener mucho dinero
o que podemos tener muchos conocimientos y muchos títulos, que podemos sentirnos privilegiados de muchísimas maneras, pero que todos formamos parte de una única especie que está en peligro. Y esa especie es la especie humana. Y no hace distinción de edad, ni de posición social, ni de nivel intelectual o socioeconómico. Entonces nos sentimos frágiles, nos sentimos vulnerables. Algunos dicen que si hay algo que nos ha igualado socialmente, es la pandemia. Para darnos cuenta de que aquí es un misterio quién cae o quién no cae. Entonces, sentirnos y sabernos frágiles y vulnerables nos puede hacer muchísimo más humildes. La escuela, otra gran toma de conciencia. Ahora que los niños, que los estudiantes universitarios, como en Uniminuto, tienen que hacer sus clases desde sus casas, desde un computador, muchos no lo tienen, y también eso ha sido una cuestión que ha revelado esta pandemia, la desigualdad social en ese aspecto, pero nos ha revelado que la escuela es fundamental, porque ella enseña, socializa, iguala, ¿no es cierto?, a las personas. La escuela es fundamental en los procesos de crecimiento humano, es fundamental sobre todo en esos procesos de socialización. ¿Cuántos padres hoy desbordados por la situación de tener que estar también pendientes de sus hijos en casa, haciendo el papel que les toca a los maestros? Pero también valorar la función de los maestros, que ese es otro de los aspectos y de las funciones importantes que a veces no hemos tenido suficientemente en cuenta. Servicios esenciales que antes los veíamos como obvios y que ni siquiera los agradecíamos, que están mal retribuidos también y que no son tenidos suficientemente en cuenta. ¿Quiénes? Los servicios de limpieza, los cuidadores de personas dependientes y de niños, las personas dedicadas al transporte, del transporte público, el transporte de carga, los que nos abastecen de los alimentos, el campesino que cultiva la tierra y quienes hacen llegar los productos también a nuestra mesa, las unidades de policía, los bomberos, en fin, cuántas de esas personas que cumplen servicios esenciales, pero que nosotros nos parecía lo más obvio, que ni siquiera pensábamos en que eso para nuestra vida era esencial. ¿Cuántas veces hemos visto a esta gente como inferior o los hemos visto como que son casi esclavos al servicio de la sociedad? Y lo descubrimos ahora a la luz de esta pandemia, que son servicios esenciales y sobre todo que están muy mal remunerados. Y hay que hacer una revisión en ese aspecto. Que la tecnología debe ayudarnos en los buenos propósitos. Eso también es importante. Redescubrir la tecnología como una ocasión de mucho bien para toda la humanidad. Y lo ha hecho en el campo de la ciencia, en la búsqueda de una solución para este virus como son las vacunas, ¿verdad? Todo esto a través de la tecnología, a través de la ciencia, que ayuda para que también el ser humano no se vea sobrepasado por las situaciones que lo atacan. Y ahí entonces vemos una función importante de la tecnología al servicio del ser humano, pero al servicio de respetando la dignidad del ser humano, sin sobrepasarla, sin pisotearla y sin pisotear tampoco la casa común, ¿verdad? Que no se desmande en los temas que tienen que ver con la ecología. Hoy, si no estamos conectados virtualmente, estamos completamente aislados. Les dejo esta frase en esta parte respecto a lo que nos ha revelado la pandemia, que es tomada de Albert Camus, el autor de un libro clásico de la literatura universal, La Peste, y que hace referencia precisamente a un virus muy, muy terrible, y nos dice esto. Entonces lo voy a leer con detenimiento para que nosotros no bajemos la guardia, para que una vez pasada esta situación no pensemos que ya somos otra vez todopoderosos e invulnerables, para que realmente estemos atentos, porque hay muchos virus, porque hay muchas formas de daño para la humanidad que están ahí al orden del día, y si nosotros les permitimos entrar en nuestra vida nos vamos a hacer muchísimo daño. Decía Albert Camus, el bacilo de la peste nunca muere o desaparece. Puede permanecer dormido durante décadas en los muebles o en las camas.
aguardando pacientemente los dormitorios, los sótanos, los cajones, los pañuelos y los papeles viejos. Y quizás un día, solo para enseñarles a los hombres una lección y volverlos desdichados, la peste despertará a sus ratas y las enviará a morir en alguna ciudad feliz. Cuidado, cuidado, queridos compañeros. Cuidado con lo que nosotros vamos a hacer después de todo este proceso que hemos vivido y que nos ha impactado y que nos ha cuestionado y que ha movido los cimientos de nuestra existencia. Si esto no nos enseña a ser mejores y no nos pone en acción para la transformación de la sociedad para bien de todos, no hemos aprendido nada y en cualquier momento seremos atacados nuevamente por una realidad que va a recordarnos lo frágiles que somos, lo absurdos que somos en nuestro proceder. Nos va a recordar que nosotros no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Bien, para finalizar, les invito entonces a mirar unas disposiciones que vamos a tener para este año. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Bien. Disposiciones para este año 2021, que ya está corriendo, que ya pasaron 2 meses, pero que todavía queda bastante. ¿Cómo enfrentar este año? ¿Cómo vivir este año? Bueno, hay muchas posibilidades, muchas cosas que podríamos hacer, muchas cosas en las que podríamos crecer, ¿verdad? Hoy les voy a proponer al menos 5 actitudes que nos pueden beneficiar, que en medio de esta situación que nos hace sentir como desamparados, confundidos, nos pueden brindar apoyo, nos pueden orientar en el camino de la vida, nos pueden orientar en el ejercicio de nuestro trabajo, ahí en Uniminuto, en cada una de las funciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Donde se nos ha dado una responsabilidad. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar todo esto? ¿Qué disposiciones, qué actitudes nos pueden ayudar a ser mejores seres humanos, a ser mejor humanidad, a ser una mejor institución como Uniminuto? Primero, la gratitud. La gratitud. Ser agradecidos. Oigan, han caído en el campo de batalla muchísimas personas. En Colombia más de 50.000 personas han fallecido. Oigan, 50.000 personas. Eso es demasiado. Eso es muchísima gente. En el mundo, millones de personas han caído, han fallecido o están enfermas, o han quedado con secuelas de la enfermedad terribles. Millones de personas en el mundo han quedado más desamparadas que antes, más pobres que antes, más abandonadas que antes, más carentes que lo que estaban antes de la pandemia. Y tú y yo estamos aquí en un encuentro, en una reflexión que pretende darnos vida, que la llamamos vida. Entonces debemos ser agradecidos. Decía alguien que la gratitud es la memoria del corazón. La persona que es agradecida piensa con el corazón, ¿verdad? Y tú no te has dado la vida, tú no te has dado la educación a ti mismo. Has encontrado siempre en el camino alguien que te ha levantado. Tus padres te criaron, tus padres te dieron herramientas para la vida. Aprendiste cosas con tus facultades y tus capacidades, pero que no hubieran sido posibles si alguien no te hubiera alimentado y nutrido, si no hubieras tenido maestros que te enseñaron, que te orientaron, que te capacitaron y te ayudaron a descubrir tu potencial. No tendrías una familia si no tuvieses una pareja que te amó, que creyó en ti, que juntos compartieron la experiencia maravillosa del amor y trajeron como fruto unos hijos. Ven, hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. Solo las personas agradecidas podemos tener amistades de calidad, vivir verdaderamente en comunidad. Qué bonito es encontrar esas personas que viven agradecidas de la vida, tienen una actitud tan bonita, tan positiva ante las circunstancias constantes, ¿verdad? La gratitud a la vez es como un remedio, como una medicina contra los pensamientos y sentimientos destructivos y depresivos.
Estás golpeándote porque no tienes esto, porque no tienes otro, porque perdiste aquello, porque perdiste sí sé más. Sea agradecido. Piensa en lo que tienes, en lo que has tenido, en lo que has recibido. Y ese pensamiento de gratitud va a transformar todos esos sentimientos destructivos y depresivos y va a hacerte una persona más feliz. Te va a llenar de una plenitud mayor. La gratitud también te mantiene a salvo del desaliento y de la amargura. Te acerca más a Dios para los que somos creyentes, para los que creemos precisamente en que hay una realidad mucho más grande que nos sostiene y que nos anima precisamente. Ser agradecidos con Él, ser agradecidos con las circunstancias de la vida, nos acerca más a esa relación, nos hace más espirituales, nos hace más sensibles a esas cosas y esas emociones internas que nos ayudan a mirar el mundo con otros ojos. La gratitud también hace perdurable el amor, la vida en pareja, por ejemplo. Cuando el esposo es agradecido con su esposa por toda su entrega, por todos los detalles, por todos los esfuerzos, por todas las comprensiones, y dejando de lado un poco por ahora todas las problemáticas y todos los defectos que pueda tener la otra persona, pero cuando soy agradecido con el amor de la otra persona, esa cuestión hace que el amor también crezca. Las parejas que se aman de manera agradecida son parejas más felices. La gratitud también conduce siempre a la alegría interior. La gratitud es causa de alegría. Miren esta frase de David Stendhal Russell. No estoy agradecido por ser feliz. Más bien, soy feliz porque estoy agradecido. Vive en la gratitud y serás una persona mucho más feliz. Te lo garantizo. Te lo digo por experiencia, la gratitud, la acción de gracias permanente. Otra actitud para este año, la empatía. Esforzarnos por ser más empáticos. ¿Qué es la empatía? Entender al otro, ponerse en el lugar del otro, pero sin juzgarlo, ¿verdad? Ayudar sin imponernos, sin avergonzar al otro. Eso es la empatía, ¿verdad? Saber que el otro no es lo que él dice, ni lo que él grita, ni lo que él calla. No, el otro es mucho más que todo eso. Es una historia, es un complejo de situaciones. Y si yo trato y hago el esfuerzo de detenerme y pensar en el otro más allá de su apariencia, estoy siendo empático. Y eso me va a facilitar la comunicación con él. Cuando escuchamos a la otra persona, la empatía implica estar plenamente presente para él. Nos distraemos con tanta facilidad, todo lo queremos llenar de palabras, todo lo queremos llenar de anécdotas. No podemos estar en silencio. Nos cuesta escuchar al otro, no solo con los oídos, sino con la vida toda, ¿no es cierto? Estar plenamente presentes para ellos. No solo escuchando lo que dicen con sus palabras, sino también sus gestos, sus silencios, sus actitudes. Y descubrir un poco que ¿cómo sería yo si estuviese en el lugar de él? ¿Cómo viviría eso? Ponerme en el lugar del otro y pensar, bueno, si a mí me estuviera pasando esto, ¿cómo reaccionaría? Si yo estuviera viviendo esta situación, ¿cómo me estuviera impactando a mí también? Eso es la empatía, eso es ponerse en el lugar del otro. Al escuchar al otro, renuncio a valorarlo, renuncio a clasificarlo, es decir, a darle una tasa de valor. Vale tanto porque piensa así o porque... No lo clasifico. No lo pongo en una tasa de peso ni de medida. No. Cuando yo escucho al otro de manera empática, renuncio a ese tipo de cosas. Tan solo lo valoro por lo que es. Es un ser humano y tiene una dignidad y por lo mismo debe ser escuchado. Solo cuando logro esa empatía con la otra persona, entonces puedo hacer un camino con ella. Entonces puedo crecer con ella y entonces puedo ayudarle a crecer. Pero para eso se necesita eso, ponernos en el lugar del otro. En el trabajo nos sucede mucho, nos cuesta ponerlos en el lugar del otro. En la vida cotidiana nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Eso es causa de conflictos, causa de divisiones, porque no hemos hecho el ejercicio de la empatía. Cuando soy comprensivo con la persona que me confía algo, ella se abrirá a mí, ¿verdad? Entonces descubrirá que puede confiar en mí, que tiene un apoyo en mí, que tiene una garantía en mí, que yo no le juzgo,
que yo no la condeno anticipadamente, sino que la valoro por lo que es, y eso genera confianza. Y eso hace que crezca una relación entre los dos. Por eso la empatía nos une. La empatía no es como la palabra diablo. El diablo es el que divide. La empatía, al contrario, nos une. Por eso la empatía está en profunda sintonía con el amor. El amor une. El amor no divide ni dispersa, sino que nos une, nos acerca, nos hace mejores. Nos hace poner a cada uno las cualidades de uno al servicio del otro. Y eso crea una mejor sociedad. Una tercera actitud, la austeridad. ¿Por qué este aspecto y por qué esta actitud se las propongo también para este año y ojalá para la vida toda? Porque vivimos en el mundo del consumo desenfrenado, donde nos han creado necesidades que no tenemos y nos vuelven locos porque no logramos adquirir lo que nos hacen pensar que necesitamos, ¿verdad? ¿Te has hecho la pregunta, ¿qué es suficiente para ti? ¿Cuál es el justo equilibrio entre demasiado y demasiado poco? ¿Cuál es el justo equilibrio? En este mundo de la abundancia, del desenfreno, como les decían que vivimos, la austeridad puede sonar a locura. Hay gente que está buscando lo que llaman el minimalismo, que no es necesariamente austeridad, pero sí que están buscando entender que en este mundo se puede vivir con mucho menos de lo que gastamos, ¿verdad? Se puede vivir con mucho menos de lo que la propaganda nos vende que debemos consumir. Hoy ese peligro de consumir por consumir nos puede hacer perder algo muy importante. Por estar pendientes de las cosas y de lo que no tengo y quiero consumir, no puedo centrarme en mí mismo. Pierdo el acceso a mi propio corazón. Y es ahí donde yo voy a descubrir que es lo esencial. Lo esencial no está en los supermercados, no está en los almacenes. Lo esencial está aquí, dentro. Y es en ese viaje al interior de nosotros mismos donde vamos a descubrir la verdadera austeridad. La persona austera sabe cuánto necesita y no siempre quiere más. Está satisfecha con las posibilidades que le da la vida. Satisfecho no es cruzado de brazos ni irresponsable, sino tener conciencia clara y de manera sabia de que con esto me basta y no necesito más. Además, esta actitud de la austeridad te va a ayudar en tu curación interna, personal. Hay muchas personas que viven corriendo en la vida porque les dijeron que tienen que satisfacer al mundo, al papá, a la mamá, a la sociedad, y que si no lo hacen y no logran esto, aquello y lo otro, entonces están por debajo de lo que todo mundo espera de ellos. La austeridad nos enseña que si hacemos lo justo, que si hacemos lo que es suficiente, y que no nos sobrepasamos ni nos volvemos depresivos por andar buscando medidas que otros nos pusieron, entonces podemos estar tranquilos, ser responsables, ser juiciosos en lo que nos toca hacer, pero saber también cuándo es suficiente. Se necesita austeridad y sentido de la medida en muchas ocasiones, y ojalá que pudiésemos descubrirlas. Austeridad en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestras relaciones interpersonales, cómo me relaciono con las cosas, en mi trabajo, en mi hogar, en mis relaciones con la sociedad en general, para los que son religiosos también en el campo de su vida espiritual. Decía John Sobrino, un teólogo, que necesitamos una civilización de la austeridad compartida. A nosotros nos han dicho, de pronto ustedes han escuchado, lo que tú tienes de más le pertenece a los pobres. Y hay muchos que tienen mucho de más, demasiado de más, que si lograran esta actitud de la austeridad, en el mundo no existiría el hambre que existe, la desigualdad que existe. Por eso decía John Sobrino, una civilización de la austeridad compartida. En este tiempo de Cuaresma, que se nos invita a los ayunos y a los sacrificios que llaman algunos, que sea más bien una toma de conciencia de que es en la solidaridad, en el compartir y en aprender qué es lo suficiente, donde vamos generando una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad fraterna, como de la que nos habla el Papa Francisco en su encíclica última, Fratelli Tutti. Otra actitud importante, vivir de acuerdo con la naturaleza.
Esta es fundamental y una de las que quiere ser más ignorada en el presente. Esto de nuestra conciencia ecológica. No solo una ecología en nuestra sintonía con la naturaleza, sino yo diría mucho más una ecología también emocional. Cómo todo lo que a nivel natural funciona de una manera perfecta, podemos nosotros lograrlo también al interior de nuestra propia vida. ¿Qué es vivir de acuerdo con la naturaleza? Platón, el gran filósofo, entendía el arte de vivir como una vida que representa la sabiduría de la naturaleza. Por eso vivir naturalmente significa aprender de la naturaleza, aprender, mirar, observar, ser contemplativos en la vida para dejarnos enseñar por ella. Pero tendemos a avasallar a la naturaleza, tendemos a utilizar y servirnos de la naturaleza y no la escuchamos a ella y no aprendemos de ella. Aprender a vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir, significa vivir al ritmo de la naturaleza, al ritmo de ella, sin imponerle nuestro ritmo. Todo tiene un ritmo, todo tiene unos procesos. Nosotros tendemos a acelerarlo todo y por el acelere lo dañamos todo, truncamos todo, alteramos todo y tarde o temprano la naturaleza nos va a gritar a través de desastres naturales o lo que sea, que estamos alterando su evolución normal. Muchas veces hacemos de la noche día y del día noche. Somos expertos en alterar los ritmos de la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa también vivir en contacto con la naturaleza, sentirnos parte de ella. La naturaleza tiene algo de maternal y por eso muchos la llaman la madre tierra. Esa naturaleza como que nos hace sentir que le pertenecemos a las entrañas de esa naturaleza. Allí nos sentimos protegidos cuando paseamos en un bosque, cuando navegamos por un río, cuando nos dejamos impactar precisamente y cuestionar por la naturaleza, sentimos esa energía vital en nosotros, ¿no es cierto? Esa fuerza interior que brota de cada uno de nosotros. Y por último, les voy a compartir también un video y quisiera que estén muy atentos. Cero distracción para este video muy corto, pero que nos introduce en esta última parte, en esta última actitud que les propongo como para este año 2021 y para la vida. La risa, remedio infalible, decía una revista que todavía se publica, pero que tiene muchísimos años. Y yo hoy he querido llamar esta parte o esta actitud el humor remedio infalible. Espero que este video les haya arrancado una sonrisa, que les haya permitido como distensionarse, relajarse un poco en medio de la conversación, que puede parecer un poco amplia. El buen humor es la distancia más corta entre dos personas, dijo alguien. Es decir, que el buen humor nos acerca. El tener ese sentido de sonreír, de no tomarse la vida tan en serio como a veces pensamos que debe ser. El humor tiene una dimensión sanadora, cura, nos integra. Hoy los hospitales en muchas partes del mundo están echando mano de esa herramienta del humor para sobrellevar el malestar de muchos niños. Tal vez recordemos la película de Patch Adams, inspirada en un personaje de la vida real, en un médico,
donde a través del humor hace más llevadera para los niños esa situación complicada que están viviendo, pero también se está utilizando para acelerar la recuperación de los enfermos, esa dimensión sanadora del humor. El humor tiene varios beneficios que tal vez nosotros no hemos tenido en cuenta. Para algunos el humor puede ser vano, la vida es demasiado seria como para reírse, pensarán algunos. Pues bien, miremos algunos beneficios que el humor trae para nuestra vida. Primero, nos puede enseñar a ser menos arrogantes, más humildes, a no creer que nosotros nos las sabemos todas y a descubrir que, bueno, también podemos fallar y nos lo podemos tomar con humor. El humor nos ayuda a relacionarnos unos con otros de manera más distendida, más tranquila, más relajada, sin prevenciones, ¿verdad? Ahí podemos como dejar que aflore en nosotros lo más tranquilo y lo más auténtico que tenemos. El humor rivaliza contra el miedo al ridículo. Es eso de aprender a reírnos de nosotros mismos como un remedio contra la timidez. Qué bueno, aprender a reírnos incluso de nuestras propias fallas, de poder mirarnos a nosotros y no tomarnos tan en serio. No en una actitud de irresponsabilidad, pero sí de entender que la vida también tiene ese lado amable y agradable, incluso en las dificultades o defectos, o en lo que no sabemos hacer bien. El humor también nos enseña a relativizar la realidad. Nos enseña a buscar distintas perspectivas a lo complicado, a quitarle rigidez a lo que hacemos, a lo que pensamos, a nuestras relaciones. Es decir, que podamos mirar las cosas de diferentes puntos de vista, y eso a través del sentido del humor nos puede hacer mucho bien. El humor también nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Cuando nos empeñamos en pensar demasiado cómo voy a solucionar los problemas, cómo los voy a resolver, y nos quedamos en lo rígido de los pensamientos y de la lógica, pues puede que no encontremos una salida. Si nos damos tiempo un poco para el humor, para mirar que, bueno, hay otras posibilidades que tal vez no he pensado, que otros nos pueden hacer ver, pues podemos descubrir que podemos mirar las cosas de otra manera y encontrar otras soluciones. En las discusiones, por ejemplo, que tenemos con otras personas, si alguien nos hace reír en medio de una discusión, eso inmediatamente ayuda a que miremos las cosas de otra forma y solucionemos los problemas de una manera mejor. El humor también nos ayuda en la adaptación al cambio. A veces nos tomamos también muy a pecho los cambios. Entramos en crisis y hacemos unos procesos muy dolorosos. Bueno, entender que es hora de cambiar y que tal vez pasamos de una etapa a otra etapa, como el adolescente a la adultez o del niño a la adolescencia, y que eso puede ser una oportunidad chévere, bonita, para que nosotros podamos hacer algo nuevo. Con el humor también se pueden expresar ideas no gratas a las personas que nos están escuchando y que necesitan de pronto de parte nuestra una orientación, que les podemos hacer una corrección, pero que lo podamos hacer de manera agradable, de manera amorosa, si puedo decir, pero con humor, que ellos sientan que los estamos corrigiendo, que les decimos algo con mucho cariño, pero a través de una broma, a través de una palabra que pueda soltar una sonrisa, hacer que soltemos esa tensión y pueda ayudar que el otro nos escuche mejor. También el humor suaviza la autocrítica. A veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces el humor nos ayuda a rebajar ese sentimiento de frustración que nos provoca eso de percibir nuestras propias limitaciones, ¿verdad? A veces nos peleamos con nosotros mismos, nos disgustamos porque no hicimos las cosas perfectamente o como las teníamos planeadas, porque no nos resultaron así. No, el humor nos suaviza la autocrítica. Ahí es donde podemos empezar también a reírnos de nosotros mismos y a entender que, bueno, podemos fallar y que a veces eso puede ser ocasión de crecimiento y de sonrisas. Eso nos ocurre cuando recordamos pasajes de nuestra vida que nos hicieron dificultades, pero que hoy en día nos reímos de esas situaciones. El humor nos ayuda a mantener el equilibrio emocional. Ante una crítica, ante una ofensa, nosotros tendemos a defendernos o a deprimirnos. No, la crítica es necesaria muchas veces. Si viene con mucha violencia, si viene como una intención de ofensa, el humor, el buen sentido del humor nos ayuda a que no recibamos eso en nuestro corazón,
a que no le permitamos entrar en nuestra vida, sino que podamos escuchar, recibir lo positivo que pueda venir, pero la ofensa y la agresión no darle lugar en el corazón, y así tendremos tiempo para cosas mejores en la vida. También el humor nos puede ayudar a domesticar el dolor, es decir, para convivir con el dolor, pero que haga esa situación ya menos agresiva. Hay personas que pasan por situaciones de sufrimiento, de dolor, de enfermedades prolongadas, etc., pero que a través del humor han encontrado una manera de sobrellevar las cosas, han aprendido a sonreír. Conozco personas así, que las he visto en medio de mucho dolor, de situaciones muy complejas, pero han conservado su sentido del humor y eso les ha ayudado a hacer más amable su enfermedad y su sufrimiento, aunque parezca una contradicción. Pues bien, esto era lo que quería compartirles, estas actitudes que nos pueden ayudar muchísimo en este año 2021. Si sobrevivimos al 2020, que entremos en el 2021 con una fuerza especial en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ánimo, en nuestro espíritu. Que todo esto nos lleve a mirar la vida de una manera más positiva. Yo he escogido 5 actitudes entre muchas que podemos tener, pero creo que estas 5 nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida personal, familiar, laboral, ¿por qué no en nuestra vida religiosa? Apliquémoslas. Volvamos a repasarlas y tratemos de descubrir que todas estas son herramientas que nos pueden ayudar a salir mejores de toda esta crisis que estamos viviendo, a ser mejores seres humanos, a ser más amables, a hacerle la vida más amable a los demás, a aprender a convivir, que es lo que verdaderamente necesitamos, y erradicar de entre nosotros el peor de los virus, el egoísmo. Esa tendencia a creernos más que los demás y a pisotear los derechos de los otros. No, que ustedes y yo, que todos nosotros que estamos aquí como en sintonía con esta reflexión podamos decir: yo quiero aportar al bien de mi sociedad, de mi país y del mundo. Yo quiero ser una persona que construya y no que destruya. Una persona que tienda puentes en vez de construir muros. Les deseo lo mejor para el 2021. Les deseo que su vida sea bendecida, la de su familia, y que podamos crecer como institución educativa, que Uniminuto pueda ser líder, sobre todo en eso, de los valores humanos, del respeto a la dignidad de las personas y en la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias para todos, éxitos en su vida.